¿Qué tal? El día de ahora vamos a compartir acerca del proceso de amparo para darle continuidad a la clase y a la jornada que tenemos pendiente en relación a este tema. Y por tanto, pues vamos a darle una continuidad, vamos a pasar por los aspectos procesales, por unos aspectos subjetivos y también por otros de tipo eminentemente objetivos desde la perspectiva procesal. Así es que les acompaño para que puedan verificar el desarrollo de este video relacionado al proceso de amparo. Y es que hemos desarrollado en términos generales en la clase anterior lo vinculado o relacionado a las características que implican el conocimiento de este proceso de amparo. Pero ahora vamos a ver algunos elementos un poco más sustanciales que nos van a llevar a verificar en esencia en qué consiste el derecho a invocar este proceso de amparo y también algunos elementos concomitantes que nos van a llevar a la conclusión de verificar si este en verdad pues es un proceso, es un recurso o cómo verdaderamente lo vamos a comprender. A la luz de ello vamos a iniciar planteando algunos aspectos de tipo sustancial en el cual pues vamos a referirnos precisamente al contenido constitucional y de manera pues particular a lo que tenemos respaldado también en la ley de procedimientos constitucionales. Para eso pues vamos a citar el fundamento en donde podemos hablar del asidero constitucional en el sentido de que en el artículo pues 247 en el inciso primero de la Constitución hace referencia precisamente a la apertura, al fundamento, al establecimiento de la posibilidad de invocar este proceso ante la instancia correspondiente, que no es otra más que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y hace referencia también pues de manera muy precisa, muy clara a esta parte muy amplia en cuanto hace referencia a que el proceso de amparo puede iniciarse por vulneración de cualquiera de los derechos que pueda otorgar esta Constitución. De allí que hayan surgido algunas circunstancias o algunos comentarios en el sentido siguiente. ¿Cuál sería entonces la gama, el bagaje o la cantidad de derechos por los cuales la Constitución garantiza, protege, establece esa garantía y protección en relación a estos derechos? De ahí entonces que surjan algunas delimitaciones en relación a decir, mire, son amplios los derechos, son todos los que están consagrados en la Constitución, o hay una delimitación exclusiva a decir que son todos aquellos derechos fundamentales de la persona humana y que finalizan precisamente ya por el artículo 83, cuando deja de hacer referencia a la parte dogmática, la Constitución. Y es que es de comprender que la misma Constitución hace apertura a todavía alguna otra cantidad de derechos que vamos a diferir que están incluidos en diferentes cuerpos, en diferentes elementos dentro de la misma Constitución, y que no per se están explicados de manera amplia, podríamos decir, con relación a el contenido de esos derechos, es decir, se están inmersos dentro de algunos artículos. Por tanto, cabe hacer referencia a que cuando la misma Constitución establece, y además según la doctrina, cuando refiere que es por violación de los derechos que otorgue esta Constitución, está dejando un margen amplio, abarca una gran cantidad de derechos que vamos a referir o vamos a decir de que están incluidos dentro de esa expresión de violación de cualquiera de los derechos que están otorgados dentro de la misma Constitución. También vamos a encontrar el fundamento específico del proceso de amparo en la normativa que le da vida precisamente a cada uno de los procesos que establece la misma Constitución. Y en este caso pues hablamos de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que al tenor del artículo 12 en el inciso primero de ella establece que toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, otra vez, por violación de los derechos que le otorga la misma Constitución. Nada más que acá se hace más referencia y refiere que la acción de amparo procede contra toda clase de acciones u omisiones de cualquiera autoridad o funcionario del Estado o sus órganos descentralizados, y las sentencias definitivas pronunciadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo que violen aquellos derechos u obstaculicen su ejercicio. De ahí entonces que podemos delimitar
en cierta medida el campo aquel amplio que la misma Constitución establece de la vulneración de derechos, pero también podemos hacer de manera más específica o ampliar quizás o delimitar quizás a otro campo de acción la posibilidad de poder iniciar un proceso de amparo. Y ustedes ven que también la vía del amparo ha sido retomada por la misma ley de procedimientos constitucionales, al referir que incluso pueden atacarse por esta vía del amparo algunas resoluciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Esto, según lo tenía regulado anteriormente la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En la anterior ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no existía un mecanismo, una forma o un recurso para poder atacar las resoluciones de dicho tribunal contencioso administrativo. En la actualidad ya sabemos que tenemos la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ya se establecen de manera más puntual algunos de los recursos a través de los cuales se pueden impugnar las resoluciones de los tribunales de primera instancia, teniendo como máxima instancia la Sala de lo Contencioso Administrativo, que se ha convertido precisamente en el último escalón jurisdiccional en razón de esa materia, que está ahora pues con una forma de juzgar a través de los juzgados de lo contencioso administrativo, las cámaras de lo contencioso administrativo y la misma Sala de lo Contencioso Administrativo. Siguiendo esta misma dinámica, podemos decir que cuando el agraviado, en el caso específico, fuere el Estado, la Sala de lo Constitucional tendrá la obligación de mandar a suspender el acto reclamado. Es decir, que vamos a ver ya la posibilidad del uso de algunas medidas, las medidas que se establecen para precisamente este proceso y que están establecidas más adelante. ¿Qué tipo de medidas pueden ser? Acá no hay un catálogo de medidas de manera específica, sino que va a ser en relación a la naturaleza del proceso o la naturaleza de la vulneración del derecho que se está invocando o que se está tratando de amparar. La acción de amparo únicamente podrá incoarse de manera específica cuando el acto contra el que se reclame no puede subsanarse dentro del respectivo proceso mediante otro recurso. Aquí hay una delimitación importante en estos aspectos sustanciales porque nos está especificando, nos está haciendo énfasis de que primero tenemos que seguir los mecanismos de impugnación correspondientes para poder llegar a la instancia correspondiente en razón del amparo. El otro día también hacíamos referencia con esta pregunta que hacía Wilber y que en efecto lo tenemos respaldado acá como un recurso agotado. Precisamente todos los recursos en la materia correspondiente podemos invocar el proceso de amparo. De tal manera entonces de que si el amparo solicitado se funde en detención ilegal, por ejemplo, o la restricción de la libertad personal de un modo indebido, se observará lo que dispone el título que hace referencia, es decir, ya lo hemos traído mencionando y que en el caso particular acá lo relacionado a la libertad de una persona debe de ser abordado desde la perspectiva del proceso de habeas corpus y no a través de una vía de amparo en el caso particular. Es decir, el artículo 13 de la misma Ley de Procedimientos Constitucionales establece que el juicio de amparo es improcedente en asuntos judiciales puramente civiles, comerciales o laborales y respecto de sentencias definitivas ejecutoriadas en materia penal. De tal manera entonces de que acá no vamos a invocar, no vamos a tratar de establecer este proceso para poder atacar resoluciones judiciales o cualquier otra referencia que le ponga fin a un proceso, porque aquí es donde se sustenta la teoría de que el amparo no es un proceso, no es un recurso per se, es un proceso aislado de la continuidad de un proceso en materia, como por ejemplo lo cita el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. No es un proceso, no es una continuidad a un proceso de esa índole o de esas materias, tal cual lo vemos reflejado en este artículo que acabamos de citar. Es decir, de que no es una continuidad como un proceso, como un recurso extra a esas resoluciones que causan agravio para la persona, porque para ello, pues entonces cada una de las materias tiene establecido precisamente cuáles son los mecanismos de impugnación en cada una de las áreas, en cada una de las materias o competencias, por así decirlo,
en razón de la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De tal manera que no debemos de confundir el proceso de amparo con un recurso extra, aparte de los que ya franquea cada una de las leyes que establecen o cada una de las materias que se establecen a través de la vía procesal. Por tanto, podemos hacer referencia o podemos invocar ahora la finalidad del amparo. Al tenor de esa expresión de finalidad del amparo, concretamente podemos decir que la jurisprudencia, al citar jurisprudencia, nosotros hacemos referencia en este caso a dos sentencias muy particulares, y la primera, según el criterio de la Sala de lo Constitucional, es la siguiente: la finalidad del proceso de amparo es que se le imparta al sujeto activo la protección jurisdiccional contra cualquier acto de autoridad que estime inconstitucional y específicamente viole los derechos que la Constitución consagra. De tal manera que esa es la naturaleza específica, no es darle continuidad de manera particular a un proceso que a todas luces ha finalizado con el agotamiento de los recursos que ya establece cada uno de esas materias en particular. El proceso de amparo ha sido diseñado constitucionalmente para brindar una tutela reforzada, eficaz y dinámica de los derechos de rango constitucional de las personas cuando fallan los mecanismos ordinarios de protección jurisdiccionales o administrativos, es decir, cuando estos no cumplen con la finalidad de preservar los derechos mencionados. Nótese entonces que es la vulneración a un proceso, y dentro de ello podemos hablar del derecho al debido proceso, por ejemplo, en el caso de que se hayan agotado todos los recursos o mecanismos, pero se siga planteando, considerando de que hay una vulneración a un derecho en particular, y no para atacar una resolución específica dentro de un proceso. Es decir, la finalidad se convierte prácticamente en aislar un proceso de cualquiera de las otras materias con el proceso de amparo. El proceso de amparo se inicia a partir de la invocación de la vulneración que se considere de un derecho en particular. Uno de esos derechos podría ser los derechos que la misma Constitución establece como derecho a la garantía de audiencia, por ejemplo, o en el caso particular al debido proceso, o cualquiera de los que están tutelados en la misma Constitución y que se considere que están invívitos o inmersos dentro de las consecuencias probablemente de un proceso en particular. Por tanto, vamos a considerar que el proceso de amparo está aislado prácticamente de otros procesos, que es único y que pende exclusivamente de la posibilidad del ejercicio de un derecho de acción a partir de la vulneración de un derecho y no a partir de la continuidad de un proceso previo. En el ámbito de protección, vamos a decir que tiene como muy arraigada la posibilidad o la responsabilidad de garantizar precisamente derechos fundamentales, y los derechos fundamentales nosotros sabemos perfectamente que están consagrados en la misma Constitución de la República desde el artículo 2 de la misma Constitución. Entender que el artículo 247 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales reducen la competencia de esta sala al conocimiento únicamente de los derechos individuales o sociales contemplados en la Constitución. Es una interpretación demasiado estricta o restrictiva, por así decirlo, e inadecuada en relación con la concepción del proceso de amparo como instrumento de garantía de los derechos constitucionales y de la Constitución misma. Es decir, volvemos a insistir en esta parte, que no solamente se va a considerar que los derechos consagrados en la Constitución están o los vamos a buscar exclusivamente en esa gama de derechos de manera exclusiva, como lo tenemos reflejado en esta reflexión, como derechos individuales o como derechos sociales. En consecuencia, dice el aporte que tenemos acá desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista jurisprudencial, en consecuencia el ámbito de protección constitucional en materia de amparo no se restringe a los derechos constitucionales que enumera la Constitución explícitamente, sino que también hace o abarca a los siguientes, según la dinámica que nosotros identificamos en esta opinión o en este aporte que se hace desde el punto de vista jurisprudencial. Primero, nos hace referencia principalmente a derechos implícitos en la Constitución, cuya determinación deviene de una interpretación integral de la misma.
o de la interpretación del derecho internacional o de los derechos humanos también. Es decir, que podríamos incluir o podríamos abarcar, por ejemplo, intereses o derechos difusos o supraindividuales, es decir, que se salgan de la esfera individual de una persona. ¿Qué queremos decir con esto? Que no necesariamente vamos a invocar o vamos a iniciar el proceso de amparo por una intención personal e individual, sino que también podemos garantizar y proteger derechos difusos. ¿Cuáles son derechos difusos? Aquellos que van a abarcar una comunidad o una cantidad considerable de personas, como en el caso, por ejemplo, del derecho al agua, del derecho al medio ambiente, del derecho a la alimentación y así sucesivamente. El problema sería definir cuál es el grado de afectación o vulneración de ese derecho en una comunidad o en un grupo de personas más amplio, de tal manera entonces que también vamos a definir o vamos a dejar en claro de que el proceso de amparo no se inicia de manera individual, sino que incluso puede ser presentado o puede ser iniciado incluso a vía de representación de una persona jurídica que vea vulnerado uno de los derechos, de tal manera entonces que el proceso de amparo resguarda o protege una gama amplia de derechos consagrados en la misma Constitución de la República y que tienen esa protección específica a través de este proceso. Vemos entonces que el objeto de control precisamente del proceso de amparo es el que tenemos reflejado acá. Al darle lectura a la opinión o al fundamento que tenemos representado en pantalla, hace lo siguiente o refiere lo siguiente: acto de autoridad que sea capaz de provocar un agravio o lesión al objeto de protección del amparo. En este caso, pues derechos fundamentales o intereses difusos. ¿Cuáles podrían ser esos actos o esas circunstancias que nos pueden llevar a considerar una vulneración, un agravio, una lesión a ese objeto de protección principal? Como por ejemplo, actos de autoridad pública. En ese contexto podríamos hablar de actos concretos como por ejemplo resoluciones que afecten el ejercicio de ciertos derechos para un ciudadano. En el caso específico, al hablar de resoluciones, no son solamente resoluciones judiciales, sino que pueden ser, a la luz del artículo 13 de la misma Constitución, facultades o atribuciones dadas a entes administrativos y que estos puedan generar en cierta medida una vulneración a ese derecho consagrado o a ese derecho que se está haciendo referencia como vulnerado. También actos con fuerza de ley. Adelante vamos a conocer un poquito así de manera general qué son estos actos con fuerza de ley. Es decir, en este caso podríamos hablar de normas autoaplicativas, es decir, que alguna instancia, algún ente en particular crea o genere normas que le van a favorecer de manera particular para darse, atribuirse o erogarse facultades o atribuciones que no están dadas per se de manera amplia y suficiente en un cuerpo normativo y que se creen de manera exclusiva como si fuese el único destinatario este servidor público para hacer uso o provecho de una ley en particular para intereses de ciertos grupos o intereses individuales, o en el caso particular con heteroaplicativas que vayan destinadas a cierto grupo, a cierto segmento, pero que vayan dirigidas de manera exclusiva, de manera en particular, como si fuese en términos generales y vulgares quizás como leyes mandadas a hacer. Y el tipo especial de amparo que puede ser el amparo contra ley, que en adelante vamos a tratar someramente, pero sí lo vamos a tratar este acto de el amparo contra ley. Actos emanados de particulares también pueden ser sujetos a impugnación, sujetos a ataque, por así decirlo, desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista de procesal, relación a el amparo, actos contra particulares. Y es que también más adelante vamos a discutir en qué consiste ese acto contra particulares. En el caso específico, pues a continuación de la diapositiva que tenemos acá, que es como un panorama general de lo que viene más adelante y que vamos a describir en manera más específica. Y los actos de autoridad pública o privada que atenten contra el derecho a la autodeterminación informativa, que también es una figura recientemente incorporada y que se le ha dado más validez últimamente en las últimas quinquenio o la última década, podríamos decir que es el habeas data, es decir, como un derecho a obtener cierta información que por sí le pertenece a X o Y persona, desde la perspectiva del amparo. Veamos entonces
lo que les decía hace un momento de los actos que hace referencia acá como representativos. Tomando en cuenta una resolución de la Sala de lo Constitucional, quiero traer a colación en cuanto al acto contra ley la opinión precisamente de este instituto jurisdiccional, como lo es la Sala de lo Constitucional, la cual refiere lo siguiente. Siendo la Sala de lo Constitucional la encargada de vigilar y potenciar la supremacía de la Constitución, cuidando que los actos de autoridad se ajusten al orden normativo fundamental, es menester que la actividad de los encargados de generar abstracto, impersonal y obligatorio no quede excluida del control constitucional. Aquí hace referencia de manera en particular, vean, y es que resultaría irrazonable aceptar la tesis contraria, es decir, aceptar que los gobernados queden a merced de estos. ¿De quiénes? De los gobernantes, al no brindarles un mecanismo jurídico procesal para impugnar las disposiciones emitidas cuando las mismas violen flagrantemente el ordenamiento fundamental. En ese sentido, los encargados de producir normas jurídicas no pueden hacerlo a su arbitrio, pues su actuación debe ceñirse a la Constitución. Tomando como premisa lo anterior, resulta absolutamente procedente la institución del amparo contra ley, ya que éste se configura como un instrumento procesal a través del cual se atacan frontalmente todas aquellas disposiciones o actos aplicativos de las mismas que contradigan preceptos contenidos en la Constitución y que, en consecuencia, vulneren derechos reconocidos en la misma. Nótese entonces que acá está haciendo referencia y garantizando derechos que pueden estar establecidos en la misma Constitución, pero por una normativa fuera del contexto de la misma Constitución o contrario a ella, se quiera vulnerar, se quiera llevar a un segundo plano lo que la misma Constitución establece. Por tanto, estos actos también son recurribles, son impugnables y son atacables vía amparo contra ley en el caso particular. Es una figura muy importante de tomar en cuenta porque nuestra legislación carece de cierta legitimidad en el contenido de algunas leyes y que precisamente pueden ser retomadas desde un punto de vista más específico respecto de lo que acabamos de señalar en cuanto al amparo contra ley. El concepto tradicional del objeto del control constitucional, que hace referencia pues a lo que acá tenemos, se hace la cita para que ustedes la puedan hacer de referencia y de todas maneras se deja plasmado el material de la diapositiva en el aula virtual para que pueda citarse, para que pueda leerse de manera más concreta lo que tenemos reflejado en la pantalla, pero podemos decir entonces que el término de autoridad de manera más específica acá queda como más amplio en cuanto a referir el amparo contra los particulares. Y es que cuando es que vamos a considerar que una persona se ve vulnerada con un acto en contra de un particular, cuando el funcionario público, el agente de autoridad o aquella persona en quien recae la responsabilidad estatal, es decir, un servidor público, transgreda o vaya más allá de lo que tiene permitido por sí en la ley. De tal manera entonces que ese es un acto contra los particulares cuando un funcionario se excede en sus facultades o atribuciones y emite resoluciones o se hace imponer no sobre la base del imperio de la ley, sino que sobre la base de una voluntad individual, de una circunstancia en particular que le genera o le motiva a realizar ciertos actos, no en el cumplimiento de sus funciones, sino que en el cumplimiento de una voluntad personal. Recordemos que la misma Constitución establece que en el artículo 86 los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley y por tanto debe de ceñirse en ese sentido esa facultad o atribución a lo que ya está previamente establecido como facultad o atribución para este. De tal manera que ese acto se convierte vulnerador o se vulnera precisamente contra un particular en el caso específico porque éste tendría que dejar esa condición como tal de servidor público para pasar a considerarse como un particular, es decir, que se ha salido de la esfera prácticamente que le permite su cargo o la función que desempeña.
Ahora pasemos entonces a los requisitos de procedencia del amparo en contra de los particulares, como decíamos, teniendo en cuenta de que se va a fundamentar más esa opinión que estaba reflejada o representada en la diapositiva anterior. Veamos ahora. Primero, ¿qué se necesita para para que proceda precisamente un amparo contra los particulares? Tenemos tres elementos importantes, el cual es el primero es que el particular responsable del acto se encuentre en una situación es decir, subordinación respecto del gobernado. ¿Qué significa? Que haya una condición de superioridad, que haya una condición que lo eleve a una circunstancia superior de la persona a quien está agraviando con esa resolución o con ese acto precisamente que le vulnera un derecho. Que la categoría subjetiva de rango constitucional cuya vulneración se invoca sea por su naturaleza exigible u oponible frente a particulares frente al particular demandado en el proceso. De ahí entonces que el siguiente elemento importante es que no existan medios jurisdiccionales preestablecidos encaminados a resolver el acto que causa el agravio. Es decir, aquí vemos como una forma supletoria para poder atacar esa condición, esa circunstancia precisamente de vulneración que se está generando en el agraviado. Requisitos también de procedencia son los siguientes, o la reflexión siguiente. En consecuencia, la legitimación pasiva se ha ampliado a los particulares a partir de los caracteres que revisten los actos contra los que se reclaman. Actualmente, tal legitimación se encuentra su justificación debido a la conducta que en algunas ocasiones reflejan personas naturales en ejercicio de funciones públicas. Y en ese caso, pues vamos a citar algunos ejemplos, como por ejemplo, tribunales de arbitraje. Es decir, en términos generales podríamos hacer referencia a que son personas que están dotadas de cierta autoridad, pero esa autoridad no les da la potestad de vulneración de los derechos de los particulares. Algunas veces esa autoridad viene dada de manera indirecta por parte de la administración pública y algunas otras veces esa facultad viene dada precisamente de los mismos particulares. En el ejercicio de esa función o atribución en particular dada a esta persona es que estos cometen actos de vulneración de los derechos que están consagrados en la misma Constitución. Y por tanto vamos a citar estos ejemplos: tribunales de arbitraje, partidos políticos, notarios, por ejemplo, asociaciones privadas como el caso específico de los clubes, colegios profesionales, asociaciones cooperativas, podrían ser colegios de abogados, podrían ser colegios de médicos, en fin, representativos de ciertos segmentos o grupos poblacionales o profesionales, empresas mercantiles como agencias de cobros, la centralización y comercialización de datos personales, entre otros. Es decir, aquí estamos hablando de estas empresas o instituciones que se encargan de captar la información financiera, por ejemplo, de los clientes del sistema financiero. En el caso específico, DIPCOM, que mantiene o que resguarda información precisamente financiera de las personas en su calidad o condición, y que eso vaya a generar o vulnerar precisamente. Recuerdo que hace unos 5 o 8 años, una persona ganó o hizo que precisamente DICOM dejara de publicar o se resguardara cierta información desde el punto de vista financiero de las personas que resguardaba, como un buró financiero, como lo es DICOM, y que obligó precisamente a que se limitara nada más al uso exclusivo financiero esa información. Y también empresas mercantiles con funciones públicas. También podríamos hacer referencia acá a las empresas que se dedican a ofertar servicios públicos, que realizan algunas actividades que en cierta medida podríamos considerar que representan a la actividad gubernamental o a la actividad administrativa. Ejemplo también claro de esto, por decirles algo, es el DUICentro, la empresa que representa a este servicio de carácter público que está concesionado para una empresa en particular. También está supeditado a ello. Que ésta vulnere otros grandes derechos que le corresponden a los particulares y que precisamente en esa función o atribución o competencia otorgada de manera
temporal a través de una concesión se aprovechen o generen actos que vayan a vulnerar derechos de los ciudadanos, también entonces es que entramos en esta dinámica de el amparo contra particulares, que no es necesariamente o directamente contra el Estado mismo o contra funcionarios públicos, pero sí con aquellas dependencias o particulares que tienen esa investidura, precisamente esa investidura de la administración pública. Y aquí pues se queda con ustedes una síntesis así de manera general para que se pueda analizar y respaldar con relación a este amparo contra los particulares. Veamos entonces la siguiente diapositiva, y esta hace referencia al tipo especial de amparo contra autoridades públicas o particulares. Es decir, cuando hacíamos referencia hace unas diapositivas anteriores con relación al habeas data. Veamos un poco en la literalidad de lo que tenemos en el material acá reflejado con relación a esto. Tipo especial de amparo para proteger el derecho a la autodeterminación informativa que deriva del derecho a la intimidad. Los datos personales, los datos exclusivos de las personas deben de mantenerse precisamente en ese anonimato, en ese secreto, y accesibles únicamente para instancias autorizadas o de manera particular para el mismo dueño de esos datos en particular. Para su configuración se interpreta sistemáticamente el artículo 2 y el artículo 247 de la Constitución. El habeas data constituye el mecanismo o instrumento que protege al individuo contra el uso ilegal o indebido de sus datos personales por parte de las entidades públicas o privadas, tutelando de una manera o de una forma eficaz el derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, que solamente la persona dueña de esa información es la que puede definir, la que puede establecer qué hacer con la información, si puede hacerse pública o no. Por tanto, en ese sentido es importante en el planteamiento que tenemos acá que en términos generales se trata pues entonces de un instrumento judicial que entra en funcionamiento a petición de parte. Cuando ésta ha cumplido con el requisito prejudicial de solicitar a la empresa que posee o maneja sus datos personales, le exhiba los mismos, con el objeto de verificar los que han sido incluidos en los ficheros automatizados y comprobar la veracidad de los mismos. Como ven ustedes, es importante garantizar y establecer que este derecho va más allá. Este derecho no está de manera ampliamente establecido en la Constitución, pero sí en razón a la intimidad personal podemos extraer que encontramos un fundamento. Por eso aquella expresión amplia para todos los derechos consagrados en la Constitución, tenemos el mecanismo de protección de estos, como lo es el proceso de amparo, y no de manera exclusiva como el catálogo que decíamos hace un momento en los derechos fundamentales o en los derechos sociales, sino que está ampliamente tutelado y garantizado en la Constitución cualquier otro derecho que sea incluso fuera de los que están establecidos literalmente en cualquiera de uno de los articulados de la misma Constitución. Y allí hay una conclusión que se hace referencia en cuanto a la responsabilidad precisamente que se tiene por parte del Estado para garantizar y proteger desde la perspectiva del abordaje jurisprudencial a través de la sentencia que se cita en la idea siguiente de lo que hemos hecho referencia. Pues bien, veamos entonces ahora los aspectos procesales del proceso de amparo. Vamos a quedarnos entonces con los elementos de la demanda del amparo. Y decir entonces que a la luz o al tenor del artículo 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales se establece que la demanda de amparo podrá presentarse por la persona agraviada por sí o por su representante legal o su mandatario por escrito, y deberá contener. Queda entonces la responsabilidad de verificar cada uno de esos elementos de la demanda del proceso de amparo, y aquí me quedo con la reflexión también de decirles lo siguiente, que al decir en el artículo 14 en relación a los aspectos procesales del proceso de amparo que se inicia con una demanda, automáticamente estamos allí reafirmando la tesis de que el proceso de amparo es eso, un proceso de amparo, y no como se trata de plantear como un recurso de amparo. Un recurso se presenta o da inicio a través de una solicitud, de una petición
de que se invoque una resolución previa y por tanto que se pueda modificar una resolución jurisdiccional o incluso administrativa. Pero en este caso vamos a partir de cero, es decir, de una demanda que se debe de establecer los elementos de fuerza necesarios para poder iniciar ese proceso ejerciendo el derecho de acción, y en esta demanda vamos a establecer una pretensión. Esa pretensión será el hecho que la persona pues debe de dejar claro que hay una clara vulneración a un derecho que la misma Constitución le garantiza y le establece, y que éste se ha transgredido a través de las diversas formas de vulneración de esos derechos, y que no precisamente se va a establecer a través de esa demanda que se está atacando de manera exclusiva una resolución previa para iniciar este proceso. Al contrario, se puede atacar la vulneración de un derecho que dentro de un proceso X o Y no se haya respetado, pero no de manera exclusiva la resolución final que le puso fin a ese proceso judicial o administrativo. En tales términos les voy a pedir que leamos el artículo 14 y tengamos como base de referencia esos elementos, esa forma de presentar una demanda de amparo, y cuáles deben de ser o qué es lo que debe de contener esa demanda de amparo. Regresamos entonces después de esta jornada con el análisis y el fundamento y el contenido precisamente, de hecho algunos ejemplos se les pondrán en el aula virtual para poder citar o establecer cuál es la combinación o la verificación de los elementos que establece el artículo 14 que debe de contener una demanda de amparo. De hecho se les compartirá una. Por lo tanto, es hasta ahí que nos quedamos en esta oportunidad, para que ustedes, después de ver este video y leer lo que se les va a plantear o se les va a compartir en el aula virtual, tengan los elementos suficientes para poder enfrentar la dinámica de la clase posterior, y además para poder considerar el inicio de un proceso de amparo a través de el análisis y cada uno de los elementos que ahora pues hemos compartido. Muchas gracias, los veo en la siguiente clase.